Hola a todos y bienvenidos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto es el Salmo 46, 1 al 3. La era que acabamos de narrar fue una de las más convulsas de toda la historia del cristianismo. En poco menos de un siglo, el edificio de la cristiandad medieval comenzó a derribarse. El viejo ideal de una sola iglesia con el Papa a la cabeza, que nunca había sido aceptado en el Oriente, perdió también su vigencia en el Occidente. A partir de entonces, el cristianismo occidental se vio dividido en varias tradiciones que, aunque posteriormente se acercarán entre sí, reflejaban enormes diferencias. Al comienzo del siglo XVI, a pesar de la corrupción que existía en la Iglesia y de las muchas personas que se dolían de ella y soñaban con una reforma, todos seguían pensando que la Iglesia era esencialmente una y que esa unidad debía reflejarse en su estructura y jerarquía. De hecho, los principales reformadores partieron de esa posición y fueron pocos los que llegaron a negarla rotundamente. Para los jefes del protestantismo, la unidad de la Iglesia era una de las características esenciales y, por tanto, aunque de momento fuera necesario quebrantarla a fin de ser fieles al mensaje bíblico, esa misma fidelidad exigía que se continuara haciendo todo lo posible por volver a la unidad perdida. También se daba por sentado, al iniciarse aquella era de los reformadores, que un Estado dividido por cuestiones de religión no podía subsistir. Desde poco después de la conversión de Constantino, los cristianos se habían acostumbrado a pensar, como antes lo habían hecho los paganos, que un Estado tenía que decidirse por una religión y que dentro de él todos tenían que someterse a ella. Con la sola excepción de los judíos y en España de los musulmanes, quienes vivían en un Estado cristiano debían ser cristianos y fieles hijos de la Iglesia. Este modo de entender la unidad nacional o la relación entre la fe y el Estado fue la causa fundamental de las repetidas guerras religiosas que sacudieron todo el siglo XVI y también el siguiente. A la postre, y en unos lugares antes que en otros, se fue llegando a la conclusión de que tal unidad de creencias no era necesaria para la seguridad del Estado, o al menos que, aunque deseable, su precio sería demasiado elevado. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Francia, donde el edicto de Nantes puso de manifiesto el fracaso de la política anterior, que trataba de forzar a todos los franceses a aceptar la misma persuasión teológica. Con ello se comenzó un largo proceso que tendría enormes consecuencias, pues poco a poco los diversos estados de Europa se vieron obligados a adoptar una política de tolerancia religiosa en la que se permitía la existencia de diversas opiniones teológicas. Y de allí se pasó a la idea más moderna del Estado laico, que fue deplorada por algunas iglesias, según veremos más adelante, pero que era consecuencia de la diversidad que comenzó a manifestarse en el siglo XVI. También en ese sentido, acabó de derrumbarse el sueño de un imperio universal. El último emperador que, siquiera de un modo limitado, pudo abrigar tales ilusiones fue Carlos V. A partir de entonces, los llamados emperadores no fueron más que reyes de Alemania y aún allí su poder era un tanto precario por el carácter electivo de esa dignidad. Por último, la idea conciliarista también se vino al suelo. Durante varias décadas, los reformadores estuvieron esperanzados de que un concilio universal les daría la razón y pondría en orden la casa del Papa. Lo que sucedió fue todo lo contrario, pues el papado puso en orden sus propios asuntos y cuando por fin se reunió el Concilio de Trento, resultaba claro que dicha asamblea era un instrumento en las manos de los papas y no un verdadero tribunal internacional e imparcial.
Es necesario tener en mente todo esto para comprender la vida, los hechos y el temple de quienes tuvieron que vivir en esa época y en ella ser fieles al mandato de su Señor. Tanto entre protestantes como entre católicos hubo gigantes comparables tan solo a aquellos de los que hemos llamado era de los gigantes. En su derredor el mundo convulso se derrumbaba a la vez que se agrandaba. No olvidemos que cronológicamente la era de los reformadores coincidió con la era de los conquistadores, que veremos próximamente. Los viejos puntos de apoyo, el papado, el imperio, la tradición, se tambaleaban. Como decía Galileo, la tierra misma se movía. Las conmociones sociales y políticas eran frecuentes. El viejo feudalismo se echaba a un lado para dejarle paso al naciente capitalismo. En una época supuestamente ilustrada, se cometían terribles atrocidades en nombre del crucificado. Y se cometían con toda sinceridad y absoluta convicción. Tal fue la época en que les tocó vivir a Lutero, Calvino, Knox, Menno Simons y todos los demás reformadores de quienes hemos tratado aquí. Y lo que resulta notable es la confianza que estos reformadores tuvieron en la palabra de Dios, no solo para darles la razón y la victoria, sino también para producir la reforma que toda la iglesia necesitaba, y de la cual lo que ellos hacían no era más que el preámbulo. Lutero y Calvino, por ejemplo, siempre creyeron que el poder de la palabra de Dios era tal que mientras la iglesia romana continuara teniéndola en su seno, y por mucho que se negara a escucharla, siempre quedaba en ella un vestigio de iglesia, y esperaban el día cuando en la vieja iglesia se volviera a oír esa palabra, y comenzara a producir reformas semejantes a las que ellos propugnaban. Fue tal confianza en el poder de la palabra lo que les permitió, en medio de esa edad convulsa, y aun cuando su vida peligraba, continuar cantando y viviendo el salmo. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que esta reflexión haya sido útil a modo de resumen de lo que hemos visto anteriormente. Deseando que estén bien, nos vemos la próxima.